una con la otra. En este caso, el choque tiene núcleo de aire, pero si ustedes quieren pueden experimentar con hacer algún choque de radiofrecuencia con algún núcleo metálico. Eso sí, cuidando muy bien la aislación, o sea que el devanado no tenga contacto en ningún momento con el núcleo metálico que le vayan a colocar. Seguramente si colocan un núcleo metálico, el rendimiento del choque va a ser muchísimo mejor. Acá podemos ver el banco de capacitores, como habíamos visto en el esquema, cuya asociación de cada uno de los pequeños capacitores nos da un capacitor total cuya capacidad es de 220 nanofaradios por 16 kV de tensión de trabajo. Como pueden ver, están 10 tiras puestas en serie de 10 capacitores puestos en paralelo. Entonces, acá tenemos, cada uno es de 220 nanofaradios, 10 puestos en paralelo nos da 2,2 microfaradios. Cada uno de este conjunto de 2,2 microfaradios está en serie con 9 tiras más, lo que reducimos nuevamente el valor a 10 veces menos, que es 220 nanofaradios. Y cada tira individual tiene una tensión de trabajo que es la propia de cada capacitor, que se puede ver, por ejemplo, en este muy claramente, que es de 1,6 kV. Entonces, sumando las 10 tiras de 1,6 kV, nos da 16 kV de tensión de trabajo. Resultado final, 220 nanofaradios, 16 kV de tensión de trabajo. Ahora vamos a hablar de otra parte del circuito que es bastante importante, y es el chispero. Este es un chispero del tipo estático. En inglés, en todas las publicaciones que ven en internet, el chispero le llaman spark gap. En este caso, como la potencia es bastante elevada, este chispero está refrigerado por una corriente de aire. ¿Cómo está hecho? Yo tomé un motor de un viejo extractor de cocina, donde ingresa aire por este sector, como una turbina, ¿no es cierto? Sale por este canal, entra en esta cañería, que también está hecha con caño de 2 pulgadas de PVC, hacia los dos sentidos, y terminan en 2 caños de cobre que insertan dentro de los caños de PVC. Los caños de cobre no están totalmente fijos para poder regular la distancia de chispa entre ellos. Y los cables de tensión están conectados a los caños de cobre por abrazaderas. La función de la corriente de aire no solo es refrigerar los electrodos, que se ponen muy calientes, sino que también es hacer que la chispa se extinga lo más rápidamente posible. Lo que tenemos que tratar de evitar es que se genere un arco voltaico permanente en el chispero, ya que eso haría que las oscilaciones se amortiguen muy rápidamente y dejen de existir. Ahora vamos a ver cómo está hecho el devanado o bobinado primario de la bobina de Tesla en sí. En este caso es una espiral plana que tiene 4 espiras y está hecho con una cinta de cobre que yo la extraje de un riel de un artefacto de lámparas dicroicas. ¿Por qué decidí usar una espiral plana? Ustedes van a ver en varias publicaciones que se pueden usar espirales planas, bobinas cilíndricas, al igual que el devanado secundario, y en algunos casos bobinas cónicas, que van creciendo con un determinado ángulo. En general, cuando la bobina supera los 1500 watts o más, se utilizan espirales planas para que el acople magnético con el secundario no sea tan fuerte. Si en una bobina de más de 1500 watts ustedes utilizan una bobina cilíndrica, el acople magnético es tan fuerte que seguramente van a tener descargas
entre el secundario y el primario. Otra opción que utiliza mucha gente es utilizar la bobina cónica, que lo que hace es que se vaya desacoplando magnéticamente de manera progresiva. Eso queda a elección y experimentación de cada uno. Ahora les voy a contar cómo está armado el bobinado secundario. El bobinado secundario está enrollado sobre un tubo de plástico reforzado en fibra de vidrio de 30 centímetros de diámetro, y la longitud total del devanado es de aproximadamente 50 centímetros. Yo usé este material para el tubo porque era lo que tenía a mano. Ustedes pueden utilizar cualquier material aislante como PVC o plástico. Lo que sí por ahí yo no les recomendaría es que utilicen madera, porque quizás la madera tiene humedad residual y no es muy bueno para la aislación del bobinado. El alambre con que está hecha la bobina es el mismo que para los choques de radiofrecuencia y es de 0,35 milímetros de diámetro de alambre de cobre barnizado. Todas las espiras están bobinadas una al ladito de la otra. Y como les dije, ocupa alrededor de 50 centímetros en su longitud total. Cuando yo hice las primeras pruebas, vi que había descargas desde el devanado secundario hacia el primario. Entonces, para aumentar la dilación de este bobinado, lo pincelé en toda su superficie con resina poliéster. Esto es muy fácil de hacer. Ustedes pueden comprar una resina poliéster transparente o de color, preacelerada, y la catalizan al 1,5 o 2%. Van armando pequeñas cantidades, lo van pincelando, dejan que se seque y siguen. Bien, los dos extremos del bobinado, uno, el extremo inferior, está conectado con un cable que tiene que estar conectado a una muy buena tierra, ¿sí? Jamás lo conecten ni al neutro de la red domiciliaria ni a ninguna de las líneas de alta tensión. Tiene que ser una conexión a tierra, que puede ser tanto una jabalina o lo que sí puede ser es un caño de agua de la instalación domiciliaria o alguna estructura metálica muy grande que esté en contacto con el suelo.